Las declaraciones que acaban de escuchar son de hace unas horas. Putin acaba de lanzar una amenaza que podría cambiar el equilibrio mundial. Ha dicho, como escuchamos, que si Estados Unidos instala misiles de largo alcance en Alemania para el 2026, entonces Rusia va a suspender la moratoria sobre sus armas nucleares. Esto no es cualquier amenaza vacía o simple, significa mucho. Significa que Rusia estaría dispuesto a apuntar a Washington con un despliegue nuclear. ¿Qué es lo que implica esto? Que ya el solo video preocupa. Pero en pocas palabras, estamos hablando de la posibilidad de que misiles nucleares rusos de largo alcance estén listos para ser lanzados en cuestión de segundos, apuntando directamente a los centros neurálgicos de Europa, pero también de América del Norte, por primera vez desde hace mucho tiempo. Para ser concretos, desde que se terminó la Guerra Fría, esto nunca había pasado. Y esta amenaza no solamente es para la OTAN, ya es una amenaza que ha encendido las alarmas en todo el mundo, por la escalada que se ha provocado después de este anuncio de Biden de instalar misiles hipersónicos una vez que los tenga apuntando hacia Rusia desde su frontera con Alemania. Y claro, pues la instalación de esos misiles estadounidenses en suelo alemán, pues se percibe como una provocación directa. Putin ha sido claro esta mañana al decir que si Washington sigue adelante con este plan, entonces Rusia considerará que la moratoria unilateral sobre armas nucleares de medio y corto alcance llegó a su fin. En otras palabras, lo que estaríamos viendo es una vuelta formal más acelerada que antes a la carrera armamentista, muy similar, repito, a la de la Guerra Fría, pero ahora con tecnología mucho más avanzada, tecnología hipersónica que Rusia sí tiene, con una letalidad destructiva, pues nuclear. Entonces, ¿a qué se refiere Putin con terminar con esta moratoria unilateral sobre armas nucleares? Bueno, todo esto tiene su origen, precisamente, en 1987, cuando Estados Unidos y la entonces madre de Rusia, la URSS, pues firmaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, que también es conocido como sus siglas el INF. El Tratado INF. Bueno, este tratado fue un gran paso en ese momento, porque lo que hacía Yusan es que finalmente se había eliminado toda una categoría completa de misiles nucleares que existían en ese momento activos en el mundo y que hoy no misiles convencionales, misiles nucleares. Todos los que estaban entre un rango de 500 kilómetros a 500 a 500 kilómetros desaparecieron. Por eso es que hoy el límite máximo supuestamente de los Iskander es 500 kilómetros. No porque Rusia no pueda ser los que lleguen más lejos, Yusan, sino porque ese es el límite del rango de acción para evitar, en ese momento pues, un desastre mundial. La idea era muy simple, era bajarle a la presión nuclear, reducir el riesgo de una guerra potencial de devastación en Europa con estas armas nucleares. Pero hoy las cosas empezaron a cambiar, sobre todo ahora con las recientes declaraciones de Biden diciendo que va a poner de regreso estas armas 2000, pues en Alemania, con la tecnología hipersónica que, repite, aún no domina, pero que dice que ya está a punto de dominar, y que una vez que los tenga, lo primero que va a hacer es llevárselos ahí a Alemania, justo en la frontera con Rusia, apuntando hacia Moscú. Ahora, pues con esta amenaza de suspender esta moratoria, pues Putin está básicamente diciendo que Rusia podría volver a desplegar, en respuesta a estos misiles, de un alcance de hasta 500 kilómetros o más. Y esto sería un retroceso a épocas de la Guerra Fría, pero ahora mucho peor, porque la mera existencia ya de misiles nucleares de corto y medio alcance en Europa, en ese momento aumentaba mucho el riesgo
de una devastación nuclear accidental. Cualquier error de cálculo, cualquier falsa alarma, cualquier malentendido y ¡boom! Pues estábamos al borde ya del apocalipsis. Eso se había acabado. Hoy en día, la tecnología ha avanzado todavía más. Ahora, los misiles, tengamos en cuenta que ya son más rápidos que en las épocas de la Guerra Fría. Ya son más precisos y, por supuesto, ya alcanzan distancias mucho más grandes que esa, y son más destructivos tan solo por el impacto de un misil hipersónico, y se genera un cráter sin considerar la ojiva, solamente por el impacto de la velocidad hipersónica. Ahora, imagínense la letalidad que agarra esa ojiva nuclear a velocidades hipersónicas. Su poder de devastación aumenta muchísimo. Entonces, si Rusia decide desplegar nuevamente estos misiles, pues Europa estaría en el rango de ataque en cuestión de minutos, y hay muchos expertos que dicen como misiles modernos podrían alcanzar sus objetivos literalmente en menos de 5 minutos. Y esto no dejaría margen alguno para intentar cualquier esfuerzo diplomático para corregir cualquier error. Miren, hablemos de ciudades claves de Europa que podrían ser alcanzadas en cuestión de nada. Por ejemplo, Berlín. Berlín está a 1.600 kilómetros de Moscú y estaría perfectamente dentro del alcance de los misiles ICE-M, de que en este momento ya existen, que tienen un rango de 500 kilómetros, pero que se cree que realmente pueden llegar a mucho más que eso. Ahora, muy probablemente hay algunos que dicen que puede llegar hasta 5.000 kilómetros. Entonces, 1.600 kilómetros. Por supuesto que estaríamos hablando de un rango de alcance con una ojiva nuclear Yusan, pues el daño sería catastrófico. Ahora, ¿qué pasaría con ciudades como París? París está a 2.800 kilómetros de Moscú. Si Rusia vuelve a lanzar estos misiles de largo alcance con rango de 500 kilómetros o más, pues París podría quedar dentro de ese alcance con misiles balísticos intercontinentales. Por ejemplo, Rusia tiene el RS-24 Yars, que está probado que tiene un alcance de 1.000 kilómetros. París, SOS y EOS, claro que estaría en la línea de fuego. Y esos misiles no solo son rápidos, sino que pueden llevar múltiples ojivas. Eso significa que un solo misil podría devastar varias ciudades al mismo tiempo. Lo que hace es que el misil despliega varias ojivas simultáneas una vez que va a atacar. Después tenemos a Varsovia, por ejemplo. Varsovia está a unos 1.300 kilómetros de Moscú y nuevamente pues está dentro del rango de acción de los ICE-M, de RM y de otros misiles de mediano alcance, ¿no? No necesitamos ni siquiera pensar en que se inventen cosas nuevas. El margen de tiempo para reaccionar ante un ataque así sería nada mínimo, prácticamente inexistente. 5 o 10 mini. Ni siquiera es tiempo para llegar a algún búnker, para desplazarse, para que algún político importante se ha desplazado de donde está a un búnker en 5 o 10 mini. Pues eso hablaría de que ciudades enteras podrían enfrentar una destrucción total. Y si hablamos de misiles balísticos intercontinentales, pues ya les decía, Rusia tiene este ERS-24 Yars y la situación pues sería todavía más grave, porque este tipo de misiles pueden cargar hasta 10 ojivas nucleares independientes. Cada una de estas 10 ojivas sería capaz de apuntar a diferentes objetivos. No cae en donde mismo. Entonces, un solo lanzamiento de esto podría destruir múltiples ciudades y también bases militares. Este misil puede alcanzar velocidades de hasta 2.400 kph. Imagínense, eso significa que podría cubrir una distancia entre Moscú y París en nada, en menos de 10 mini. Y esto no dejaría, repito, margen para nada. Para decir, oye, siempre no, ya no vamos a poner nada en Alemania.
tú despreocúpate. ¿Qué significaría esto para Europa? Pues el riesgo de que un misil nuclear caiga en suelo europeo ya se volvería una posibilidad muy tangible. Países como Alemania, Polonia, los estados bálticos, pues estarían en esta línea de fuego. Y no solamente estamos hablando de destrucción física, estamos hablando de consecuencias humanitarias devastadoras. Más de 2.000 pruebas nucleares se han realizado desde 1945 y han dejado, pues, un verdadero rastro de devastación ambiental, problemas de salud. Si se reanudarán esas pruebas de nuevo, pues podríamos estar hablando de problemas peores a una escala mucho mayor. ¿Ya? Entonces, ¿quién pierde más si esta moratoria que acaba de anunciar Putin termina realmente? Pues la respuesta no es Europa, no es la OTAN, es el mundo entero, Alba, quien tendría mucho que perder. Sí, sobre todo cuando analizamos la cantidad de armas nucleares que tiene cada país, que no son poquitas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene aproximadamente, según la información pública que ustedes pueden encontrar en Internet, aproximadamente 5.244 ojivas nucleares, pero cerca de 1.644 están desplegadas y ya listas para ser utilizadas. En cambio, Rusia tiene 5.889 ojivas en total y tiene alrededor de 1.674 desplegadas, también listas para ser usadas. Esta es la información pública que se puede obtener. Que esa sea el número total de armas, honestamente, amigos, no lo sabemos. Esto supuestamente lo que ellos declararon. Por supuesto que siempre hay un margen para guardar el secretismo, ¿no? ¿Cuántas tienen desplegadas? Ese es el número que se calcula que tienen desplegadas. Pueden tener más, pueden tener menos. Lo que sí es que los números son sumamente altos y no necesitamos tantas armas para que nos acabe. Eso es lo peor. Exacto. ¿Cuál es la mejor vía para evitar una nueva carrera armamentista? Las opciones son negociaciones internacionales, sanciones económicas o disuasión nuclear. Los invitamos a votar por nuestra encuesta de YouTube. Así es. No se olviden. Dice César Gómez Alba, ¿qué opinas del régimen de Maduro que permite elecciones? Fíjate, eso es lo curioso que les digo. Vean, Venezuela está en un régimen que permite elecciones. Vamos a ver cuál es el resultado que deciden nuestros hermanos venezolanos. Oye, yo no sé si sea cierto lo que se escucha por estos rumbos, Alba, porque bueno, también es difícil, a menos que vivamos en Venezuela, saber realmente qué está pasando. Hasta mañana.